Muy buenos días, teleauditorio, amigos de las redes sociales y compañeros en el estudio. Les saluda con gusto su amigo y consultor Sergio Sánchez. Agradezco profundamente el interés del público porque sus preguntas enriquecen esta sección. Hoy responderé dos inquietudes muy importantes relacionadas con herencias internacionales y cesión de derechos de vehículos. La primera pregunta es: ¿qué pasa si deseo donar o heredar bienes a mi hijo, que es español y reside fiscalmente en España? Aquí debemos distinguir dos planos jurídicos: la ley aplicable a la sucesión o donación y la tributación en cada país. En México, la ley del ISR establece que las herencias y las donaciones entre padres e hijos están exentas de ISR, siempre que se documente el parentesco. Esto no cambia, aunque el hijo vive en el extranjero, pero cuando el beneficiario es residente fiscal en España, entra en juego el reglamento de la Unidad Económica 650 diagonal 2012, que regula las sucesiones internacionales en la Unión Europea. Este reglamento establece que la ley aplicable a la herencia será, por regla general, la del país donde el fallecido tenía su residencia habitual, salvo que el testador elija expresamente la ley de su nacionalidad. Esto significa que si el testamento se otorga en México y el causante reside en México, la sucesión se rige por ley mexicana, independientemente de que el heredero vive en España. Sin embargo, en materia fiscal, España aplica el impuesto sobre sucesiones y donaciones a todos los residentes fiscales españoles, sin importar dónde se encuentren los bienes o dónde se otorgó el testamento. El hijo residente en España debe declarar y pagar el impuesto conforme a la normativa de su comunidad autónoma. El convenio México-España no aplica a este impuesto. En resumen, en México la herencia o donación está exenta. En España, el hijo sí debe declarar y pagar el impuesto sobre donaciones. La ley aplicable a la sucesión depende de la residencia del causante o de la ley elegida en su testamento, no de la nacionalidad del heredero. La segunda pregunta del público es: si cedo los derechos de mi vehículo a mi hijo sin pago alguno, ¿cómo se considera? ¿Hay que declarar o pagar algo? En México, cuando se transfiere un bien sin recibir el pago, la operación se considera donación. La ley del ISR establece que las donaciones entre padres e hijos están exentas de impuesto. Lo importante es documentar la operación mediante un contrato de donación o cesión de derechos y realizar el trámite de cambio de propietario. Aunque no hay ISR, sí pueden existir derechos locales como control vehicular o gastos administrativos. Documentar la operación evita discrepancia fiscal, ya que el SAT puede detectar el cambio de propietario. En conclusión, las herencias y donaciones entre padres e hijos están exentas en México, pero cuando el beneficiario reside en España, sí debe pagar el impuesto local. Y la cesión gratuita de un vehículo se considera donación exenta siempre que se documente correctamente. Agradezco al público su interés y por enviarnos estas preguntas que fortalecen la cultura fiscal. Los espero en un próximo comentario.